Buenos días, respetable audiencia. Es un agrado presentarles al doctor José Sánchez Gutiérrez, refiriendo algunas de las actuales y destacadas actividades. En la formación profesional, el doctor José Sánchez ha obtenido la especialidad de Ciencias de la Administración por el Instituto Politécnico Nacional en el 2005. Ha realizado estudios de doctorado en Relaciones y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros. En asociaciones profesionales a las que pertenece, nos encontramos a la American Society for Competitiveness, a la Society for Global Business and Economic Development. También es miembro de la Senior Member American Society for Quality, entre otras. Algunas de las calificaciones principales del doctor José Sánchez: es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha creado las licenciaturas de Mercadotecnia, de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Sistemas, de Negocios Internacionales, entre otras muchas. Es autor de 29 libros que tienen que ver con temas de la administración y del mundo de los negocios. Ha publicado 79 artículos en revistas que tienen que ver con revistas nacionales e internacionales. Ha presentado ponencias en diversos congresos internacionales y es presidente también de la red de investigadores en competitividad conocida como RICO. Respetable audiencia, doctor José Sánchez. El contenido del webinar versará sobre la gestión empresarial, revisando particularmente la capacidad de transformación de los negocios a partir de la forma disruptiva. Por esta razón, de manera amplia, conviene revisar los significados que nos proporciona la Real Academia de la Lengua en el 2019, en donde presenta estas palabras con las siguientes ideas o definiciones de irrupción y de negocios. Disrupción nos dice que es una rotura, un corte de la continuidad de algo, en lugar o en el tiempo. Esta concepción nos lleva a pensar que la disrupción es como un suspenso, como un cambio de enfoque, un rompimiento de una forma de hacer las cosas para hacerlas de otra manera. Pero curiosamente aquí pues nos faltaría definir también lo que sería negocio, para luego completar la idea con estas dos definiciones. La RAE nos dice que negocio es aquello que es objeto o materia de ocupación lucrativa o de interés. Acciones que hacemos por dinero o su equivalente. Lo que significa entonces ahora que con estas dos definiciones de la RAE podemos asociarlas y considerar que la disrupción es una manera diferente de hacer negocios, de que ese interés se obtenga por medios o mecanismos diferentes a los que conocemos en la actualidad y que, bueno, por años el mundo de los negocios ha practicado. Con esta aproximación podemos plantearnos algunas preguntas que servirán de introducción al tema que nos ocupa, como las siguientes. ¿En qué momentos o circunstancias se puede practicar la disrupción en los negocios, doctor? ¿Cuáles serían los resultados probables que los negocios obtengan al practicar la disrupción? Los elementos constitutivos de los negocios, como los clientes, los proveedores, el capital humano, el dinero, etcétera, ¿participan en la disrupción? Estas serían algunas preguntas. Para obtener claridad en el tema, le pedimos al doctor José Sánchez Gutiérrez nos guíe hacia el razonamiento de estas y otras preguntas que estoy seguro surgirán en el transcurso del webinar titulado La disrupción y su impacto en los negocios. Queda en el uso de la palabra el doctor José Sánchez Gutiérrez.
Bien, primero que nada, muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan en este webinar, que más que nada es una serie de reflexiones que hacemos relativas a uno de los elementos que Clayton Christensen generó por allá en los años 95, pero que ha seguido retomando este contexto en reflexiones permanentes de lo que es la disrupción para los negocios. Déjenme abrir aquí la pantalla. Bien, la innovación disruptiva, como menciona Clayton Christensen, quien incluso falleció este año en enero, él menciona que la innovación disruptiva es un proceso a través del cual las empresas, obviamente menores, con menores recursos que las grandes organizaciones, pueden desafiar precisamente a estas a través de generar nuevos productos y esos nuevos productos con precios más competitivos. Obviamente, una cosa que hay que aclarar y definir es la innovación disruptiva se ubica en la gama baja de productos. O sea, no estamos hablando de que la disrupción entra a niveles superiores, sino entra desde la gama baja de productos. Y obviamente está describiendo lo que es un producto y cómo esto se convierte menos costoso para el consumidor, pero una cosa así importante, que sea muy asequible para el mismo. Una de las consideraciones y reflexiones que hay que hacer respecto a lo que a veces consideramos erróneo en innovación disruptiva, la innovación disruptiva no son innovaciones revolucionarias, que a veces decimos, es que voy a disrumpir, voy a generar una revolución o voy a hacer un advenedizo que en ese momento ingresó al negocio. No, sino son las organizaciones que tratan de generar productos y servicios que sean simples para el mercado, simples, accesibles por su costo y asequibles dentro del mismo. Y hay una diferencia que mismo Clayton Christensen establece, y menciono a Clayton, aunque hay una gran cantidad de gente que ha participado con él o independiente, como Raynor, como Hager y Overloff, pero lo importante que dice él, hay dos tipos de innovaciones importantes para los negocios. Una de ellas es la sostenible, las cuales lo que buscan hacer es mejorar lo existente. O sea, si yo en este momento tengo un producto o un servicio y lo voy a mejorar, eso te va a hacer que seas sostenible. Y en cambio, la innovación disruptiva va a transformar el mercado actual y obviamente va a tratar de generar nuevos mercados, nuevos patrones y como dije hace unos momentos, que sean asequibles y que sean accesibles al mercado. Uno de los elementos importantes de una organización para la parte disruptiva es que tiene que partir desde un liderazgo y el líder tiene que establecer los mecanismos y las estrategias para que se genere una mentalidad disruptiva. Porque a veces que creemos que la ubicación de la innovación disruptiva es únicamente para líderes o para empresas muy sofisticadas o empresas como 3M que son transformadoras permanentemente. No, la idea disruptiva, todos los miembros de organización pueden participar y pueden generar aportes dentro de la disrupción. Lo importante es cómo hay que liderar ese grupo y cómo hay que tratar de proponer las, digamos, estrategias de desarrollo. Obviamente esto nos lleva a que cualquier innovador lo que requiere es esa chispa de motivación hacia la disrupción. Obviamente teniendo ese olfato de negocio que hay que tener. Otro de los elementos que hay que entender en la parte de innovación disruptiva es que se considera que hay disrupción cuando el mercado empieza ya a adquirir a grandes volúmenes los productos que se lanzaron
nuevos y a precio accesible y que ya tienen grandes volúmenes. El que haya una primer compra no necesariamente estamos hablando de disrupción. ¿Por qué? Porque puede haber una primer compra, pero si no hay recompra, el cambio no se convierte en algo disruptivo, porque lo disruptivo está en haber llegado al mercado y que este mercado te siga consumiendo y vaya creciendo ese mercado nuevo al cual generaste las condiciones, los productos, los servicios, los precios adecuados para el mismo. Y toda esta parte, una de las esencias de la innovación disruptiva es lo que se le llama la innovación creadora de mercado. Y se le llama así porque precisamente estás generando un nuevo nicho, un nuevo mercado, pero dentro de la gama baja, como les mencionaba, no en la gama alta. Uno de los elementos que en toda organización, y más cuando vas a hacer innovación disruptiva, es la opinión del cliente. Uno de los elementos importantes es observar a ese cliente, porque a veces el cliente no te sabe expresar, no te sabe decir lo que quiere, pero si tú observas sus patrones de conducta, observas cómo realiza él la adquisición de sus productos, servicios o los requerimientos nuevos que está teniendo, ahí es como vas a encontrar esos elementos. Y uno de los elementos también importantes es que quienes no atienden al mercado, ese mercado va a sentir una frustración, y esa frustración es precisamente la que hay que buscar nosotros para encontrar esas oportunidades y atender el mercado. Y ahí es donde se puede dar esa disrupción. Y recordemos una parte importante, que el cliente, los problemas del cliente debe ser el lugar nodal o el centro clave de la ecuación en la innovación, ¿verdad? O sea, el cliente debe ser la parte importante que estemos nosotros considerando dentro de la organización. Por otra parte, cuando hablamos de esta innovación disruptiva, a veces es complicado hasta para las grandes empresas escuchar a los clientes. Pero si nosotros nos ubicamos en el contexto de la búsqueda de atender esos nuevos mercados, esos mercados no atendidos, esos mercados descuidados, lo que podemos hacer es escucharlos, nos va a permitir estar junto con ellos y trabajar para llegar a una efectividad de mercado. Obviamente, dentro de la parte interna de la organización estamos hablando de una innovación sostenible, como dije hace unos momentos. Lo más importante en un proceso de disrupción es no únicamente convivir, sino entender las nuevas necesidades para disrumpir el mercado en el que estamos ubicados. También como proceso, una de las cosas importantes que precisamente lo aclara mucho Christensen, que no es que sea un evento aislado la disrupción, sino es un proceso permanente que se presenta en una organización. O sea, no es algo brillante, es proceso, y a través de, obviamente, de asignar recursos, qué necesidades cambiantes, qué clientes potenciales puede haber y cómo adecuar la tecnología a todo esto, son elementos clave para la disrupción del negocio. Obviamente, uno de los elementos de reflexión es cómo creo nuevas capacidades internas, y ese es un reto. O sea, cómo hacer el cambio de paradigma dentro de una organización, y obviamente esto nos lleva a cómo vamos a interactuar y cómo nuestros equipos de trabajo van a interactuar para tratar de encontrar esas disrupciones, cómo cambiar ese chip que origine una mentalidad más visionaria hacia la parte de disrupción. Y esto obviamente nos lleva a nuevos patrones de trabajo que al generar nuevos límites dentro de la organización. Y esos límites son los que nos deben de llevar a esos nuevos procesos que pueden tener. Obviamente, como dije hace unos momentos, los líderes disruptivos pues deben de tener dos cualidades muy importantes: ser muy hábiles para detectar, para olfatear esos negocios, y astutos para poder penetrar en el mismo.
y esto puede motivar una disrupción que sea permanente dentro del mercado. Lo más importante entonces es que los ejecutivos entiendan cuáles son las alternativas disruptivas que hay y obviamente traten de hacer las suyas. El problema, ¿saben qué es? Es que a veces hay una parte clave dentro de los ejecutivos que tienen una miopía de lo que es el mercado y las oportunidades. ¿Por qué? Porque llevan 20 años haciendo lo mismo, les ha ido bien en el negocio y consideran que no hay nada por cambiar. Esa miopía te hace perder el contexto general del negocio y a veces por el ocupacionalismo que tienes no te das oportunidad para reflexionar y esa miopía te puede originar problemas de subsistencia, como ha sucedido con empresas como Sears, como Kmart y otras que han cerrado precisamente por las condiciones de no tener esa apertura. Obviamente que en el capital humano tenemos que encontrar 4 principales puntos que origina su desarrollo bajo una condición disruptiva. Una de ellas es hay que estar generando nuevas alternativas para su desarrollo. Debe de haber capacitación constante, también capacitación externa y dar una educación como parte educativa, como un elemento clave dentro de la organización. También otro de los programas que cada vez crecen más en la realidad de los negocios y en la realidad del mundo es lo que se llama el outskilling. El outskilling es desarrollar habilidades para la gente que incluso a veces hacen que la gente se desarrolle en otras carreras. Estás en un área, te empiezas a habilitar en otras áreas y empiezas a crecer en esas otras habilidades. Y obviamente las empresas que realizan esta serie de estrategias llegan a tener un mayor reconocimiento, una reputación mayor y son más cotizadas porque están realizando esas outskilling para que la persona se vaya facultando en otras habilidades y obviamente sea capaz de disrumpir en una organización. Uno de las habilidades que hay que generar es los retos que obviamente dentro de una organización debemos de fomentar nuevo tipo de emprendedores y esos nuevos tipos de emprendedores deben ubicarse y deben de cambiar su paradigma hacia lo que hace unos momentos mencionaba yo, esos límites que tenías. Si tú hacías una forma de hacer las cosas tradicional, llega un momento en que tienes que cambiar tu paradigma y ese cambio de paradigma tienes que emprender dentro del nuevo límite que te va a establecer. Y obviamente lo importante es dentro de todos los procesos de la organización, no es para investigación y desarrollo, es para todo el contexto y toda la organización que lo desarrolle. De las habilidades que la innovación debe tener en los momentos disruptivos, es que hay que crear valor y ese crear valor no va únicamente con elementos de marketing, de ventas, del desarrollo empresarial, sino que va también en la parte de investigación y desarrollo de productos, porque lo que hay que buscar son oportunidades de negocio. Y esto va más allá de los desafíos. O sea, no es nada más lo que estás haciendo, sino cómo vas a encontrar nuevas alternativas de negocios. Y obviamente esto a través de los cambios de diseño y los nuevos sistemas digitales nos hacen reflexionar la importancia que tiene cambiar de paradigma y es ahí donde muchas organizaciones no han logrado el éxito porque no son capaces de adaptarse o tropicalizarse a las nuevas realidades. Ahora, hay una serie de elementos que debemos de tomar en cuenta para monitorear una disrupción. O sea, obviamente son elementos genéricos que hay que tomar en consideración porque todos ellos pueden afectar de alguna manera el posible éxito o no de la disrupción. Uno de ellos es la disrupción de la riqueza. Cuando hablamos de la distribución de la riqueza, estamos hablando de que haya un mayor equilibrio, que haya moverse hacia condiciones que las brechas entre los superiores e inferiores cada vez sea menor,
como sucede en países como Alemania, en el que un directivo de alto rango no es como aquí, que gana 40 o 50 veces lo que gana un operario, sino que gana, hay un equilibrio, hay diferencia, y esa es parte de una cosa que puede ayudar mucho a la disrupción. Otro, la educación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando de que ya ha cambiado el paradigma, y en unos momentos comentaré algunas cosas al respecto, en el que ya no es nada más la capacitación en la secundaria, bachillerato, a través de técnicos superiores, profesionales, posgrados, sino también capacidad dentro del trabajo y los aprendizajes que vas teniendo al momento de realizar una actividad comercial, y los programas que hay especiales para certificación, etcétera. Son algunos de los elementos que se monitorean en la parte de educación. Otro par de elementos son la infraestructura. Esto es, qué tanto hay de infraestructura en Wi-Fi, qué tanto hay en redes eléctricas, etcétera, porque todo ello también coadyuva a una estrategia disruptiva. Un cuarto elemento sería el gobierno. Esto es, los gobiernos locales, estatales, nacionales, internacionales. Estos cómo generan sus trabajos, cómo generan sus elecciones, cómo toman sus decisiones, qué efecto tiene, y una cosa importante, el riesgo país, porque eso también es importante para saber qué tanto podemos o no podemos disrumpir en un mercado. Otros tres elementos son la economía y la demografía. Esto es los factores macro y micro que hay en el mercado, así como las tasas de natalidad, mortalidad que hay en las mismas ciudades, países, y las dinámicas que hay para generar cambios dentro de las comunidades. La salud pública, y más en los tiempos actuales, después de COVID, que tenemos que estar más conscientes que nunca de los nuevos estilos de vida que se van a presentar. Otros son las telecomunicaciones. Y cuando hablamos de telecomunicaciones, estamos hablando de qué nuevas aportaciones va a haber: 5G, las redes sociales y sus impactos, las plataformas digitales y los cambios radicales de comercialización, etcétera. Y los últimos dos elementos son la tecnología. O sea, ese es qué tanto hay de conexión entre empresas, gobierno, sociedad, y qué señales tecnológicas y cambios puede haber en las mismas. Así como el medio ambiente, cuando hablamos de la parte de las realidades en el mundo, en las áreas geográficas, cuestiones climáticas extremas, aumentos del nivel del mar, sequías, huracanes, etcétera. Todos ellos son elementos a considerar cuando queramos hacer una disrupción, porque puede impactar positiva o negativamente nuestra estrategia. Hablaría ahora de cuáles son las miopías que no se consideran dentro de una disrupción. A veces hay un problema cuando la información, no tenemos un procesamiento de información oportuna. Esto nos puede originar que nuestros resultados, nuestros datos, al llegar tarde, no podamos generar el cambio disruptivo porque entramos tarde. Y ese es un factor muy importante. Cabe señalar que incluso mismo Christensen reconoce que en una ocasión, estando él impartiendo clase, él le decía a los alumnos que para él el iPhone había entrado tarde al mercado de los teléfonos. Y por ahí uno de sus alumnos, con los cuales después él estuvo trabajando en varias de sus publicaciones, le hizo reflexionar lo siguiente, y le decía, es que el iPhone no está entrando nada más a la parte del teléfono, sino está entrando a lo que sería computer packet, o sea, entrando a ese contexto de mercado donde era realmente el iniciador de ese segmento. Incluso mismo Clayton, en varias entrevistas que le llegaron a hacer, reconoció que hay que estar abiertos a las opciones y a ideas de otros, porque a veces la realidad no la tiene uno, sino la realidad está ahí y hay que entenderla. Obviamente, otro de las miopías que se presentan es que en las organizaciones, en bastantes ocasiones,
se manejan el concepto de que hay que estar con el status quo, mantenerlo. Es muy riesgoso, hay que invertir mucho. Créanme que eso es una percepción errónea, el sentir que es mucho riesgo el cambiar. Riesgo se presenta en cualquier momento y si no intentas desarrollar disrupciones, puede ser que el día de mañana tu organización fenezca. Hay otra miopía, la clásica de a mis accionistas no les gusta o el mercado solo se preocupa por resultados a corto plazo. Esto obviamente lleva a la autocompasión de decir, es que no, yo no puedo, porque, a ver, se supone que si tú eres director de una empresa, estás liderando una organización, debes de cambiarte ese chip. Y además, esos líderes deben de aprovechar a su gente para positivamente, pero no, muchas veces los utilizan en el sentido de que es que la gente no tiene iniciativa, tiene los procesos de inacción. Entonces, al no moverse ellos, lógico, no puedo liderar esos grupos hacia el cambio disruptivo, lo cual también es otra miopía que se suele presentar. Por otro lado, entrando a un tema que es muy importante, porque ese es el motor de cambio de muchos países, es la parte de la disrupción en la educación. La disrupción en la educación la hemos visto ya cada vez más asequible, más rápida, a través del aprendizaje en línea. O sea, obviamente estos modelajes son más disruptivos y esto, las universidades tradicionales, si siguen trabajando únicamente bajo este esquema, lo que va a suceder es que no van a ser sostenibles y van a requerir desde ahorita empezar con disrupciones poco a poco. Y ahorita voy a ampliar ese rubro. Dentro de este ritmo del cambio que se está presentando en las organizaciones, lo que debemos de hacer es dirigir de mejor manera a los talentos y esos talentos que tengan un espíritu crítico en la organización, es fomentar el espíritu crítico porque esto coadyuva a los verdaderos cambios radicales de la disrupción. Hay un estudio que hizo la empresa PricewaterhouseCoopers en el que lo realizaron a más de 300 ejecutivos y detectaron, y esto es un factor importantísimo a reflexionar, más del 77% de los directores informan que habrá escasez de personas con habilidades clave. Y eso sí hay que reflexionarlo. Imagínense, estamos hablando de 77% de 300 ejecutivos de todo el mundo, porque no fue de Estados Unidos, fue de todo el mundo, y en los cuales mencionaban y coincidían en que va a haber escasez de personas con habilidades clave para cambios rápidos dentro de la organización. Hay organizaciones como Amazon que ya han comenzado a generar su propia capacitación y lo que le llaman ellos sin el intermediario de las universidades en el futuro, lo cual nos lleva a meditar la importancia de disrumpir los procesos que se hacen en las universidades para ir cambiando hacia nuevos contextos que las empresas, que los negocios están requiriendo en estos momentos. Obviamente hay que transformar las formas como se van logrando los aprendizajes y precisamente es parte en donde hay que adaptarse a las nuevas condiciones que los mercados nos van generando, como mencionaba ahorita el de Amazon. En cuanto a la disrupción en la educación, también cabe señalar que dados los cambios que ha habido, ya sabemos, ya no es necesario que haya un lugar central a donde acudir. Hay muchas universidades como Arizona State University, New Hampshire, en la que en este par de universidades lo que están haciendo y es trabajando muchísimo el trabajo en línea, en el que se busca más el autodesarrollo, no requieres más que una computadora en tu casa, en un lugar especial o oficina, donde sea, y ahí puedes estarte capacitando, ahí puedes estar desarrollando tus nuevas capacidades. Y ese paradigma es una de las cosas que se han disrumpido en el mercado y a precios más económicos, de lo que les decía, ha habido disrupción y es a lo que
precisamente hay que estar trabajando para posicionarse en el mismo. Sabemos que hay, obviamente, el reto y muchas de las universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos, ha habido una gran cantidad de universidades que han cerrado en los últimos años, en los últimos 10 años, y esas universidades lo que están haciendo es fusionándose con otras. ¿Por qué? Porque el mercado está teniendo otros requerimientos y es por lo que han tenido que hacer esas fusiones. Y una de las cosas que mencionaba hace unos momentos, precisamente el paradigma tradicional ha crecido mucho lo que les llaman los MOOC, que es Massive Online Open Course, en el que precisamente uno puede estar recibiendo esos cursos en forma gratuita y hay un rubro que le llaman ellos, ok, recibes la capacitación gratuita, pero hay un rubro que se llama Premium, en el cual ya te dan una certificación por lo que acreditaste de tus cursos. Y esto es una forma como se ha ido disrumpiendo la educación y en la cual las universidades actualmente tendrán que ahondar y abonar. Precisamente el COVID nos ha hecho llegar a estas reflexiones y nos ha hecho llegar a estos cambios de paradigma que tenemos que estar trabajando. Por otro lado, la parte digital, cuando hablamos y esto es un elemento de reflexión en la parte de lo que es la educación, ya uno de los nuevos conceptos es el D2C. El D2C, que es como lo que maneja Amazon, Alibaba, etcétera, es directo a consumidor. Y una de los puntos importantes es que en D2C, el quien trabaja en eso no tiene acceso a activos y sin ser dueño de los mismos. O sea, no es que Amazon sea dueño de todos los procesos o Alibaba, sino que ellos son los que logran la comunicación e interacción con los consumidores directamente y ya nada más envían el producto a través de quien fabrique o quien distribuya los mismos. Obviamente, con este tipo de estrategias, creas una relación directa con el cliente, porque este mismo te va a estar retroalimentando y tú vas a ver comportamientos de compra y sabrás en qué momento hay que realizar ofertas, hay que realizar nuevas promociones, porque tienes una buena base de datos de todos ellos. Obviamente esto lo puede hacer a través de tecnología móvil, que es y la tecnología móvil trabaja las 24 horas, y además este tipo de organizaciones hacen subcontrataciones en parte de sus organizaciones y esto lleva a ecosistemas de estas plataformas digitales con el que basta tener una interacción y una comunicación muy fuerte en el mercado. Bien, terminaría esta participación mencionando la clave de lo que es la disrupción y comentaría 2 o 3 ejemplos de algunas organizaciones que están haciendo esta disrupción. Primero, ¿qué es y qué no es disrupción? Cabe mencionar, disrumpir, cuando haces una disrupción, es porque entraste a la gama baja de mercados con productos nuevos o modificados y que estos estén con mejores alternativas de costo. Eso es disrumpir. No es hacer cambios así súper radicales. La disrupción hay que entenderla como un proceso dentro de la organización que va a tener nuevos propósitos disruptivos y esos propósitos te llevan a crear un nuevo mercado y por lo general son mercados olvidados o no atendidos o descuidados. Y obviamente tendrás que tener nuevas divisiones en tu organización para seguir generando disrupciones. Y aquí nada más terminaría dando algunos ejemplos de organizaciones que han hecho disrupción. Una de ellas es Netflix, que precisamente uno de los mercados que durante mucho tiempo Blockbuster no quiso entrar en este segmento. Netflix empezó y vean la diferencia de posicionamiento que tiene Netflix con respecto a lo que en este momento tiene Blockbuster. Otro de ellos, y que es importantísimo, Airbnb, una empresa que permite entrar a segmentos de hospedaje
a precios muy económicos. Han logrado ellos, incluso el ejemplo fuerte es el que se presentó en el último Super Bowl, en el que mucha de la gente que se hospedó no se hospedó en hoteles, sino lo hicieron a través de reservaciones que hicieron con Airbnb, y esto es precisamente uno de los paradigmas que se han cambiado radicalmente en el cambio en el rubro de los hospedajes. Y así como hablamos de Airbnb, podemos hablar de Booking u otros más, pero precisamente es el cambio de paradigma de la forma tradicional a lo que nuevo, a los nuevos escenarios que se han presentado. Otro ejemplo de organizaciones que han hecho disrupciones ha sido Spotify. Spotify y junto con Apple han generado un contexto de precio económico para que el mercado pueda estar escuchando música y a través de mensualidades, a través de comprar música o escuchar música a través de los mismos mecanismos. Y esto obviamente estamos hablando de son nuevos paradigmas, y en todos ellos estamos hablando de precios bajos. Airbnb, Booking, la empresa Spotify, Netflix, todos ellos manejan precios bajos bajo un contexto que no estaba utilizado en el mercado y que se han posicionado. Bien, con esto terminaría, digamos, un término general de lo que sería la parte disruptiva en la innovación disruptiva en los negocios y también en la parte educativa. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy clara su exposición. Y hemos recibido aquí algunas preguntas que quisiera compartirle, no porque no se hayan tocado en el tema por usted expuesto, sino que las personas que están haciendo estas preguntas tratan de detallar un poco más o tienen esa inquietud acerca de un tema específico. Son 5 preguntas, se las voy a presentar una a una para que usted brevemente nos pueda dar una orientación a quien nos está como que quede siendo parte de la audiencia. La primera pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar una cultura organizacional disruptiva en las empresas? Ok, bueno, interesante pregunta. Sabemos que toda organización tiene un tipo de cultura organizacional. Hay organizaciones, hay culturas en las organizaciones muy tradicionales que difícilmente cambian, que difícilmente mueven su paradigma. Lo importante dentro de este contexto es cómo promover en esta cultura un cambio, y para esto me refuerzo en algo que ya mencioné. Tienes que tener líderes que sean muy hábiles, líderes que sean astutos, que sepan trabajar el desarrollo de nuevos conceptos, de nuevas habilitaciones para tu gente, potenciar a tu gente, generar nuevos límites en tu organización y empezar a trabajar con ellos. Esto no significa que no vas a dejar totalmente lo que hacías, no. Puedes seguir con lo que estás haciendo, pero aparte generar un nuevo chip hacia un grupo diferente. Para esto hay organizaciones que cuando quieren hacer disrupciones, lo que hacen es contratar un nuevo líder para esa división en particular, porque a veces los líderes actuales no les cuesta mucho trabajo cambiar el chip hacia nuevas formas porque consideran que tienen éxito en lo que están haciendo. Intel en su momento lo hizo cuando compitió con AMD. AMD entró en un mercado bajo y ahorita véanlo comparado con Intel, están, yo no digo que al mismo nivel, pero ya prácticamente compitiéndole al tú por tú a Intel. Y esto es precisamente porque generaron una disrupción y su cultura organizacional se adaptó a eso. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta nos refiere que ¿qué es más conveniente, la innovación disruptiva o la innovación sostenida? Bien, bueno, yo creo, mi punto de vista es que las dos son buenas. La sostenida es lo que estoy haciendo ahorita bien, lo voy a mejorar. O sea, eso pues es parte de algo, de la esencia de una organización, o sea, lo sigo sosteniendo. Esa sostenibilidad me va a permitir permanecer en el mercado durante un buen tiempo. Pero si no me preocupo por la parte disruptiva, esto es entrar a mercados de menor costo,
de la gama baja para atender otros, puedo fracasar. Recuerdo mucho un ejemplo que ahorita me recordé, la empresa Toyota. Toyota, cuando entró al mercado en Estados Unidos, entró precisamente con precios bajos, con productos de calidad, pero a precios bajos. El Camry entró con un precio muy bajo, y lo que fueron haciendo fue posicionándose por la calidad de su producto y fueron creciendo en ese mercado. Y ese crecimiento de mercado les permitió a Toyota después entrar, como decía hace unos momentos, entrar a otro segmento, que es el segmento mayor. Y ahí fue donde sacó su producto Lexus con un gran éxito. Ahorita en el mercado, por ejemplo, en el mercado nacional, tanto Kia como Hyundai están entrando de la misma manera que entraron Honda y Toyota. O sea, están entrando al mercado con buenos productos a precios más competitivos, precisamente tratando de posicionarse, y el día de mañana van a ir generando ese otro producto de mayor calidad. Entonces, los dos elementos que hay en el mercado son válidos, y ahora sí que es de gustos. Habrá quienes digan, nos va muy bien y así seguimos. Está bien, muy respetable y muy de tu decisión de negocio, ¿no? Pero también hay quienes se van solamente por lo disruptivo y dejan de lado lo que es lo sostenido. Y a veces eso también te puede llevar a fracasos. Entonces, cada quien sabrá los equilibrios que debes de hacer entre lo que ya estás haciendo bien y entre lo nuevo que tienes que disrumpir. Desde luego que es interesante, pues, entonces hacer una valoración de estas dos opciones de negocio. Una tercera pregunta, doctor. Dice, en el caso de los valores compartidos en la organización, ¿cómo impactan en la innovación disruptiva los valores? Bien, recordemos que valores hay en todas las organizaciones, dicen tener sus valores. Yo creo que lo más importante es los valores que tú tienes, primero a nivel individual, y todos sabemos que los valores son a través de ejemplo, o sea, no hay otra, es a través de ejemplos como se dan los valores. En la organización tienes que generar valores que hay que compartir con toda la organización. No puede el líder solo generar innovación disruptiva. El líder tiene que compartirlo con su gente y todos establecer los nuevos límites, las nuevas oportunidades, las nuevas alternativas, pero conjuntamente como equipo de trabajo. Ese conjuntamente como equipo de trabajo, estamos hablando de crear un nuevo paradigma, y los valores institucionales tendrán que seguir siendo, si eres ético, seguir siendo ético. Si eres una persona honrada, seguir siendo honrados en el mercado, no engañar, no hacer publicidad dolosa, etcétera. Todo eso dentro de lo que vayas a generar como parte de tu disrupción. Perfecto, doctor. Una cuarta pregunta, doctor. ¿Qué sucede con los empresarios que están establecidos cuando otro empresario disruptivo se lanza al mercado? Bien, esta pregunta lo capto yo en el sentido de que es muy fácil hablar de disrupción, como lo hablé yo ahorita, pero quienes ya están establecidos, pues no se van a quedar quietos. O sea, si mi competencia está empezando a atacarme, pues lo que voy a hacer yo también, esto me va a acelerar a yo también innovar en productos o en conceptos de productos o en líneas de productos que me permitan estar compitiendo contra ese posible, bueno, esa amenaza, porque de alguna manera la competencia dentro de los mercados se convierten en amenazas para una organización. Entonces, también tiene su beneficio, porque hace que las organizaciones que ya están establecidas y son firmes y tienen un posicionamiento fuerte en el mercado, esos se aceleren a generar nuevas innovaciones y también participen de nuevas innovaciones disruptivas. Esto es para beneficio del mercado, y como mencioné hace rato, el ejemplo de Intel es lo mismo. O sea, Intel, en su momento, cuando salió AMD, empezó a competir con Celeron para entrar a ese nicho de gama baja. Y una vez que subió la empresa AMD,
pues llegó el momento que ya Celeron ya no era competencia. Entonces ahora ya AMD compite directamente ya con Intel con base en sus aportaciones, incluso con los gráficos. Ahorita, por ejemplo, AMD ha generado en gráficos Navy unas nuevas aportaciones que le están compitiendo fuertemente a los gráficos que presenta Intel. Y esto pues es parte de lo que les menciono, que es el cambio de paradigma que hay que tener, ¿no? Gracias, doctor. Por último, esta pregunta que nos llega dice, entonces, ¿las universidades deberán cambiar su paradigma tradicional para lograr aprender de manera diferente? Bien, yo opino que las universidades tendremos que cambiar, y hablo como Sí. universitario, tendremos que cambiar nuestros paradigmas, tendremos que cambiar nuestro chip. No podemos seguir en la forma tradicional de manejar la educación. Tenemos que entender los nuevos roles. Además, veamos las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son totalmente compatibles. Creo que para muchos para los alumnos, fue mucho más fácil adaptarse a todos los programas de Zoom, de Google Classroom, Hangout, etcétera. Con todo, o sea, para ellos fue muy fácil adecuarse, más que el profesor. Entonces, tenemos que adecuarnos a ese nuevo uso de tecnologías y buscar que haya aprendizajes. Y un factor importante en la educación. Quizás en estos tiempos hay que trabajar fuertemente en el autodesarrollo y la autoformación, pero tratar de enfocarlos a que haya más atención, porque muchos de los errores que tienen actualmente las nuevas generaciones son muy desatentos a lo que hay, y lógicamente el ser desatento, el no ponerte dedicado a algo en particular, sino querer tratar de atender todo a la vez, eso también es un problema. Entonces, la educación tendrá que evolucionar, y esto va muy, muy de la mano con aquel otro concepto que tenía Clayton Christensen, que él en su momento hablaba de la modularidad. O sea, a lo mejor las universidades tenemos que ir a las empresas y ver qué satisfactores tienen y adecuar nuestras capacitaciones a lo que las empresas quieren de formación para la gente, porque a veces generamos especialistas en un campo del conocimiento, pero más que especialista, sigue siendo generalista, porque no son capaces de adaptar ese conocimiento a un aprendizaje de empresa. Y ese va a ser uno de los grandes retos que vamos a enfrentarnos. Ya lo mencionaba yo hace unos momentos, Amazon ha cambiado y en ellos están en ese grupo, están teniendo su propia capacitación, su propio desarrollo, e incluso algunas universidades como San Diego State University ya han entrado a capacitarlos a ellos precisamente en la parte de adecuar la formación dentro de los requerimientos propios de Amazon. Y esto, repito, es cambio de paradigma al que tenemos que involucrarnos, y a lo mejor desarrollar más especializados en algo particular que el sector de los negocios, el sector productivo esté requiriendo. Tampoco significa que les tengamos que dar lo que exactamente ellos quieren, no. Hay que ayudar a eso, pero también tiene que haber ciertos conceptos generales sociológicos, filosóficos, antropológicos, políticos, económicos, de negocios, que tiene que dominar una persona, pero sí irlo especializando, irlo orientando hacia el andamiaje de cómo aterrizarlo dentro de las organizaciones. Muy bien, doctor, mucha claridad en sus temas. Con eso agotamos las 5 preguntas que nos llegaron. Hay algunas otras, pero el tiempo también tiene un límite. Se puede concluir, doctor, y audiencia respetable, que con esta forma de pensar es factible generar nuevos esquemas de negocios que a su vez repercutirán en el conjunto social, rompiendo así las formas tradicionales. En el negocio o empresa disruptiva, los recursos suelen ser los mismos que en las empresas tradicionales, excepto que la relación entre ellos o su gestión opera de manera diferente.
Gracias, doctor José Sí, Sánchez si me Gutiérrez. permites, Alfred, Sí, con mucho estaba gusto. viendo aquí en la otra pregunta que acaba de llegar, Adelante, doctor. donde dice que si consideramos que la cadena de valor se involucra en la disrupción. Ok, Definitivamente uno de los, o sea, cuando hablaba yo de de que es un valores. proceso, Ujú. cuando hablaba yo de que es un proceso, ese proceso involucra todo. Y cuando hablo de involucrar todo, involucra toda la cadena de valor dentro de un cambio. Entonces, para hablar de disrupción, la cadena de valor es uno de los elementos importantes que deben de entrar porque son parte del todo de lo que se va a dar. Porque al fin de cuentas, la cadena de valor, el valor te lo da el cliente. Y Sí, ahí es a donde tenemos que, o el usuario de nuestros servicios. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar que debe ser integral y debe ser considerada como parte de la disrupción, uno de los elementos también importantes para el desarrollo de una mejor cadena de valor. muchas gracias, doctor. Como verá, doctor y audiencia, bastante interesante, bastante interés ha despertado este tema. Eh, pero, insisto, el tiempo está ya aquí, ya nos ha tomado y qué bueno que estas inquietudes estén pues floreciendo. Gracias, doctor Sánchez Gutiérrez, por compartir estos hallazgos en los que muestra que las oportunidades se localizan dentro y fuera de la organización, pero si se gestiona el desempeño de tomar esta oportunidad de manera disruptiva, las consecuencias que obtenga el negocio serán diferentes a las tradicionales. Gracias, equipo técnico informático y a las autoridades del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, por todas las facilidades y apoyo que hemos recibido, tanto en la producción como en la divulgación de este material. Nos despedimos y agradecemos a la audiencia su amable atención. Solo me resta invitarlos para que futuras investigaciones o preguntas que ocurran con motivo de este tema sean comunicadas al doctor Sánchez Gutiérrez a través de la dirección que aparecerá en un momento en una diapositiva en la parte final. Por favor, doctor, si nos pueden poner la dirección. Equipo técnico, ahí la tienen, es jsanchez@cusea.udg.mx. Ahí cualquier duda, aclaración, tema de tesis, investigación doctoral, de maestría, de licenciatura, puede resultar interesante para que nuestra sociedad tenga esas dos opciones, la manera de hacer negocios de forma irruptiva y la forma también tradicional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buen Muchas provecho. gracias a todos. Muy amable. Gracias.